Beber abre puertas que no podemos ver, pero que están ahí, esperando. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que percibes algo tan común como el alcohol. Durante siglos, diversas culturas han advertido sobre su verdadero efecto, no solo en el cuerpo, sino en el alma. ¿Qué pasaría si te dijera que cada vez que tomas, abre una puerta que nunca debiste cruzar? No es solo una teoría conspirativa ni una superstición antigua, es un conocimiento oculto que ha sido ignorado por generaciones. El alcohol, más allá de su efecto químico, ha sido descrito en múltiples tradiciones como un portal hacia dimensiones invisibles. En la antigüedad, los chamanes lo evitaban antes de realizar rituales, las órdenes esotéricas prohibían su consumo y las enseñanzas místicas advertían que su presencia debilitaba el espíritu. Pero, ¿por qué? Lo que pocos saben es que la palabra alcohol proviene del árabe alcohol, un término que en sus orígenes hacía referencia a un espíritu que extrae la esencia de las cosas. En términos alquímicos, significa la destilación de un alma, la separación de lo físico y lo etéreo. ¿Coincidencia? Rudolf Steiner, un erudito en el campo de la antroposofía, aseguraba que el consumo habitual de alcohol cierra la conexión con planos superiores de conciencia, bloqueando la percepción espiritual y dejando al individuo atrapado en un estado de vibración más baja. Pero hay algo aún más inquietante. Culturas indígenas de América han descrito al alcohol como un imán para presencias invisibles, entidades que se alimentan de la energía de quienes lo consumen. ¿Alguna vez ha notado cómo una persona puede cambiar completamente bajo sus efectos? No es solo una alteración química, sino una influencia externa que aprovecha la vulnerabilidad para manifestarse. En muchas culturas, se cree que ciertas energías no pueden acceder a una persona en estado consciente, pero cuando el campo energético se debilita, se abre una grieta por donde pueden entrar. Y eso explicaría por qué tantas personas experimentan episodios de agresividad, tristeza extrema o incluso pérdida de memoria al beber. En la tradición esotérica se dice que lo que haces bajo los efectos del alcohol no solo queda en tu memoria, sino que deja una marca en tu energía. Las acciones impulsadas por el consumo pueden generar un karma difícil de revertir, una especie de carga invisible que no se disuelve con el tiempo, sino con conciencia. Jung, uno de los mayores psicólogos de la historia, creía que el alcohol no era más que un sustituto de la conexión con lo divino, una vía falsa de escape que, en lugar de elevar, hunde. Pero no se trata solo de una cuestión filosófica, sino de algo que ha sido documentado en rituales ancestrales. En el budismo, el quinto precepto advierte contra su consumo, no solo por su efecto físico, sino porque nubla la mente y oscurece el discernimiento espiritual. En el sufismo, se dice que quien bebe, pierde la conexión con su esencia y se expone a influencias externas. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede realmente cuando bebes? Más allá de la diversión momentánea, el efecto eufórico o la desinhibición, hay un precio oculto que pocos consideran. No se trata solo de lo que ves, sino de lo que no puedes ver. Cada vez que alguien pierde el control bajo la influencia del alcohol, su campo energético se fragmenta, su frecuencia vibratoria se reduce y su conexión con lo trascendental se debilita. Pero esto no es el final, porque hay una salida. Si alguna vez has sentido que el alcohol ha influido en tu energía o ha notado cambios inexplicables en ti o en quienes te rodean tras su consumo, este es el momento de reflexionar. Pero esto es solo el comienzo. Lo que muchos desconocen es que el alcohol no solo impacta el presente, sino que deja huellas profundas que pueden perdurar mucho más allá de una resaca. Desde la antigüedad, diversas culturas han hablado del concepto de la vibración energética, la frecuencia en la que operamos y cómo cada acción que realizamos influye en ese nivel. Todo en el universo vibra, incluyéndonos a nosotros, y nuestra energía puede elevarse o descender según lo que hacemos, lo que pensamos y lo que consumimos. El alcohol, según múltiples enseñanzas esotéricas, tiene una vibración extremadamente baja, lo que significa que reduce nuestra propia frecuencia cada vez que entra en nuestro sistema. Y aquí es donde entra la parte más inquietante. Al bajar nuestra vibración, nos volvemos más accesibles a energías que resuenan en esos mismos niveles, muchas de. Piensa en esto por un momento. ¿Alguna vez has estado en una reunión donde la energía se transformó completamente tras unas cuantas copas?
Lo que comenzó como una celebración se tornó caótico, agresivo, oscuro. Personas que dicen cosas que normalmente no dirían, reacciones exageradas, discusiones sin sentido, e incluso actos que después parecen inexplicables. ¿Y si te dijera que no es solo una cuestión de intoxicación química, sino de interferencias externas? Diferentes tradiciones espirituales hablan de entidades que se alimentan de estados de baja vibración, seres que no pueden interactuar con nosotros en condiciones normales, pero que se encuentran en el alcohol la llave de entrada para influir en nuestro comportamiento y pensamientos. No es casualidad que en muchas culturas indígenas se prohíba el consumo de alcohol antes de realizar rituales sagrados, ni que en tradiciones ancestrales se describe como un disolvente de la barrera. Carl Jung lo llamó sustituto de la espiritualidad, algo que las personas buscan cuando sienten un vacío interno, cuando han perdido la conexión con lo trascendental. Pero la paradoja es que, en lugar de acercarte a algo superior, el alcohol hace lo contrario, desconectarte, aislarte de tu propia esencia y permitir que influencias externas tomen el control. ¿Te has preguntado por qué tantas historias de tragedias, accidentes y decisiones fatales están relacionadas con el alcohol? No es una coincidencia. Cuando alguien bebe, su discernimiento se nubla, pero más importante aún, su protección energética se debilita. SM. Los chamanes de distintas tribus han relatado que existen entidades que esperan precisamente estos momentos para influenciar a las personas, empujarlas a acciones que jamás cometerían en estado sobrio. Si alguna vez has sentido que después de beber no eras completamente tú mismo, si has despertado con la sensación de haber sido manipulado por emociones que no reconoces, tal vez no fue solo el alcohol, sino algo más. Ahora la pregunta es, ¿cómo protegerse de estos efectos? La clave está en la conciencia. Saber lo que realmente ocurre cuando consume alcohol te da el poder de decidir si quieres seguir abriendo puertas que no puedes cerrar o tomar el control de tu propia energía. Muchas personas creen que el alcohol solo afecta el cuerpo y la mente, pero ahora sabes que va mucho más allá. No es solo una sustancia química, es un puente, una herramienta que puede usarse para bien o para mal, dependiendo de quién la maneje y cómo se maneje. Y ahora que conoces este secreto, la decisión es tuya. ¿Vas a ignorarlo o vas a tomar el control de tu energía? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta conversación apenas comienza y tu experiencia puede ayudar a otros a ver lo que hasta ahora no se ha visto. Pero hay algo aún más profundo que nadie quiere admitir. Si el alcohol abre puertas a influencias externas y reduce nuestra vibración, ¿qué pasa cuando su consumo se vuelve un hábito? Lo que empieza como una simple distracción social puede convertirse en un ancla invisible que ataca a las personas a ciclos de sufrimiento, desconexión y pérdida de control. Detrás de cada noche de excesos hay algo más que una simple resaca. Hay fragmentos de energía que se desprenden, memorias que se distorsionan y un alejamiento gradual de la esencia más pura del ser humano. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, no recuerdo lo que hice anoche después de beber? ¿Y si esa laguna mental no fuera solo un efecto del alcohol, sino una evidencia de que en ese estado, algo más tomó él? Pero hay algo aún más inquietante. La ciencia apenas ha comenzado a explorar el impacto del alcohol en los patrones de onda cerebral y cómo altera la percepción del tiempo y la realidad. Algunos estudios sugieren que durante estados de embriaguez, la mente entra en frecuencias similares a las que se experimentan en la hipnosis profunda o incluso en los sueños lúcidos. En otras palabras, el alcohol no solo afecta la conducta, sino que altera la forma en la que la conciencia interactúa con la realidad. ¿Y si ese estado de vulnerabilidad fuera utilizado por fuerzas que no podemos ver? ¿Y si en cada episodio de pérdida de control, en cada noche donde las emociones se desbordan sin explicación, en cada acto impulsivo bebe? En muchas culturas indígenas, se habla de los intrusos energéticos, entidades que se adhieren a quienes están en estados alterados de conciencia y que los acompañan mucho después de que el alcohol ha salido de su sistema. Estas entidades, según los relatos, se alimentan de emociones bajas, de la culpa, de la tristeza, de la ira. ¿Has notado cómo muchas personas, después de una noche de excesos, no solo sienten malestar físico, sino una sensación inexplicable de angustia, de vacío, de vergüenza? ¿Y si esa sensación no fuera solo un efecto químico? La pregunta clave es, ¿cómo se rompe este ciclo?
La respuesta no está en la simple abstinencia, sino en la conciencia. El conocimiento es el arma más poderosa contra aquello que opera en la oscuridad. Cuando una persona comprende lo que realmente está en juego, cuando ve más allá de la superficie, tiene el poder de decidir con claridad. Pero este no es solo un mensaje de advertencia, es una invitación a recuperar el poder sobre tu propia energía. En diversas tradiciones espirituales, existen métodos para limpiar las huellas que el alcohol deja en el campo energético. La meditación, los baños de purificación, el ayuno, las oraciones y los rituales de protección han sido usados por siglos para restaurar el equilibrio. La pregunta que debes hacerte es: ¿quieres seguir entregando el control o estás listo para despertar? Si alguna vez has sentido que el alcohol te ha afectado de formas que no puedes explicar, si has tenido experiencias extrañas o emociones que parecen venir de la nada después de beber, quiero que compartas tu historia en los comentarios. Tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita para entender lo que realmente está ocurriendo. Y aquí es donde todo cobra sentido. No es solo el alcohol, no es solo la resaca, no es solo la pérdida de control. Es lo que ocurre en los planos que no vemos, lo que se mueve en las sombras cuando nuestra guardia está baja. Durante siglos, las sociedades han normalizado su consumo, disfrazándolo de celebración, de escape, de desinhibición. Pero lo que nunca nos dijeron es que cada trago, cada momento de desconexión, es un acto de entrega. Una cesión de poder. Y cuando no eres tú quien está en control, alguien más lo es. ¿Te has preguntado por qué los antiguos místicos evitaban el alcohol antes de entrar en estados de meditación profunda? Porque los chamanes lo consideraban un elemento disruptivo en sus ceremonias. Es porque sabían que su consumo alteraba el campo energético de la persona, dejándolo expuesto. En muchas tradiciones, se advierte que las decisiones tomadas bajo su efecto no son completamente propias, sino influencias externas manifestándose a través de la vulnerabilidad. Y aquí es donde entra lo más impactante, el patrón de comportamiento repetitivo que el alcohol genera. No es casualidad que muchas personas caigan en ciclos destructivos una y otra vez, porque no solo es una sustancia, es una llave que abre una puerta. Pero hay algo aún más perturbador: la conexión entre el alcohol y las emociones más bajas del ser humano. La ira, la tristeza, la envidia, el deseo impulsivo. ¿Cuántas veces las peores decisiones se toman bajo su efecto? ¿Cuántas relaciones se destruyen? ¿Cuántos accidentes ocurren? ¿Cuántas vidas cambian en un solo instante de inconsciencia? Y lo peor es que cuando alguien despierta al día siguiente, cree que todo quedó en el pasado. Pero en la espiritualidad, en la vibración, en los ciclos de energía, nada desaparece. Todo deja una huella, todo se registra. Las culturas ancestrales hablaban de la purificación, de restaurar el equilibrio del alma después de haber sido expuestas a estas fuerzas. La meditación, los rituales de limpieza, la conexión con la naturaleza, la conciencia plena sobre cada decisión tomada. Porque aquí está la clave: el alcohol solo tiene poder cuando es consumido sin conciencia. La ignorancia es su mejor aliada, el desconocimiento lo hace peligroso. Y ahora la pregunta es: ¿seguirás abriendo puertas que no puedes ver? ¿Seguirás normalizando lo que ha arrastrado a tantos hacia la oscuridad? O tal vez, solo tal vez, este es el momento en que decides recuperar el control. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que algo extraño ocurre después de beber? ¿Has notado cambios en tu energía, en tu estado emocional, en tus pensamientos? No estás solo. Muchos han pasado por esto sin saber la verdad. Comparte tu experiencia y descubre lo que otros también han vivido. Este es un espacio para despertar, porque lo que hemos descubierto aquí no es un simple tema de conversación.